les habla es un alma perdida. Hoy en Marea pasaremos una tarde de terror. Por favor, apagar los celulares para que los espíritus del mal no invadan nuestro cuerpo y nuestras almas. Atentos a lo que está por llegar. Con ustedes, Antonio Galgano, Erika Hernández, Susana Valerio. Queremos darle las gracias a todos por haber venido. Gracias a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Le queremos dar las gracias también a Antonio por estar acá. Gracias chicas por la bienvenida y la bienvenida de la voz de fondo. Gracias por presentarnos de la casa. Guarda, ya vamos a llegar a eso. Hay uno. Ay, Tenemos uno. Pero vamos a hablar de otra cosa primero. Por supuesto. No sé. Primero vamos a hablar de lo que es un podcast, que es lo que ahora te estás dedicando. Sí, en realidad hace más de un año que estoy en el tema podcast. Empecé con un grupo de amigos en un proyecto de personas apasionadas por el mundo del misterio, del podcast y demás, y de varios países, no solo de Argentina. Y bueno, podcast empezó como un proyecto, como un hobby, después se pasó, arrancó una charla de Zoom, después pasó un podcast, y después de un podcast, bueno, cada uno tomó su rumbo por cualquier persona de semana y de tiempo. Bueno, eligieron dejar de hacerlo, y yo hace poco menos de un año arranqué otra vez con la idea de quién me va a escuchar, ¿no? De hobby, ¿qué puede pasar? Y bueno, fue creciendo tanto que hoy, sin tener un año, ya hemos llegado a más de 30 países. Prácticamente, siempre digo, tranquilamente, a lo que es reproducciones y seguidores, tranquilamente podría haber llenado un estadio de Sarmiento, el Eva Perón, y de haber dejado gente afuera. Lo mismo con un teatro de la Ranchería, con un cine San Carlos. Lo que tiene el podcast es que tiene una masividad que es genial, si bien tiene sus limitaciones, pero está bueno para llegar a mucha gente. Lo arranqué como una idea local, y creo que ustedes y hay personas más de Junín, pero después el resto todo de afuera. Una preguntita. Digamos, lo que es podcast y radio, ¿qué diferencia hay? En realidad, el podcast, siempre lo digo, vendría a ser quien estuvo en el tema de radio, es el clásico enlatado. Es decir, vos tenías una radio, comprabas un programa y lo anexabas a tu programación y era un programa genérico. La diferencia que tiene ahora es que es de acuerdo a la demanda. El podcast, al igual que en YouTube o lo que vos quieras buscar en Google, es de acuerdo al contenido. Entonces, la persona que quiere, yo me dedico a lo que es terror, historias paranormales, mitos y leyendas urbanas. Quien quiera buscar eso va directo al podcast mío, por ejemplo, junto con, obviamente no solamente el mío, con un abanico impresionante de gente que hace lo mismo. Pero elige realmente lo que quiere escuchar. En cambio, lo que es una radio es algo de masas, es algo masivo, no es tan selectivo como es hoy en día el podcast. No tiene ninguna, prácticamente son, salvo por eso, no tiene diferencias, porque sin podcast es algo que se graba en off, digamos, como estamos haciendo ahora, circuito cerrado, y después uno lo puede editar como quiere, agregar la introducción, una salida, cortes publicitarios o separadores, pero eso lo hace todo en estudio directamente. Puede ser un estudio casero, no se necesita un gran equipo para hacerlo. ¿Y quiénes pueden hacer el podcast? En realidad no hay un límite. A ver, yo soy totalmente lejos de ser un locutor, me escucha la voz, no soy locutor. Y bueno, lo puede hacer cualquier persona. El que tenga una idea o un pensamiento, o le guste leer, o le guste algo y que quiera llevarlo a un formato de audio, lo puede hacer tranquilamente. No es algo limitante. Es más, te puedo decir que en podcast hay un montón. Yo hablo de esto, ¿no? Pero tranquilamente podría hacerlo sobre música, no sé, el género reggae, que es un género que me apasiona. Podría hacerlo, lo pensé en su momento, pero bueno,
por ahí no me considero tan experto, pero si quisiera podría hacer algo arrancando por algo que me gusta a mí, algunos músicos que me gustan a mí, se puede hacer. Hay infinidad de temas. Es más, hace unos días también hablaba con una persona y le decía, bueno, ¿qué puedo hacer en podcast? Mirá, hay gente que lee la Biblia y hay un podcast que lo pueden buscar, se llama ¿Qué haría Jesús? Entonces lee pasajes de la Biblia o situaciones cotidianas. Eso sería un podcast. Eso sería un podcast. Y lo lleva a qué supone que haría Jesús de acuerdo a cada situación. En fin, hay un montón de cosas. O sea, no necesitas ser profesional en algo. Si lo sos, mejor. Podés ser un veterinario, podés, no sé, se me ocurre algo rápido. Cuidados para un gato, un perro. Por ejemplo, un amante de la literatura que quiera leer un libro, digamos, por sesiones. Sí, es más, no tenés plata para publicarte un libro, lo haces en audio, lo podés contar, lo podés narrar vos, e incluso te da la posibilidad de llegar a alguien que le guste y decir, bueno, yo quiero tu libro, quiero que vos hagas realidad tu sueño y yo quiero tener tu libro. Y capaz que incluso podés llegar a conseguir financiación para materializarlo. A ver, estoy hablando cosas así en el aire, pero son posibilidades. Te abre un abanico de posibilidades impresionante. Entonces no es caro hacer un podcast. Quiere decir que todos podemos hacer un podcast. Digamos, en casa, con poquitos materiales, podemos entonces realizar un podcast. ¿Qué son los elementos principales que necesitamos? Mira, el podcast mío siempre me preguntan, el podcast mío se llama Terror Garage Podcast, ¿no? Y me preguntan, bueno, me imagino que arrancaste en un garage. Y le digo, no, en realidad arranqué en el lavadero de mi casa con el celular, pero bueno, no podía ponerle terror lavadero porque iba a quedar mal. Entonces, es una realidad de terror garage. Bueno, como hay bandas de garage, quedó el podcast de garage. Y en sí usaba el celular nada más. Después me compré uno mejor, con mejor calidad de audio y demás. Y después, incluso ni siquiera necesitas un editor porque ya plataformas digitales como es Anchor, de Spotify, tiene su editor. Lo podés editar desde una página web. Sí, es más tedioso, pero es lo más económico. Claro. O sea, no es imposible, es totalmente abierto y al alcance de quien tenga un celular. Hoy en día todos tenemos un celular. Poco mejor, poco peor, pero claro, lo tenemos. Vos decís tedioso, entonces, ¿cuáles son las contras que tiene hacerse un podcast, por ejemplo? A ver, hay una de las cosas que siempre que... En realidad tiene pocas contras. No hay... Te doy un ejemplo. En marzo me llamó un muchacho que escuchó el podcast mío, para que vean el alcance que tiene, que obviamente trata de temas de terror paranormales, pero el chabón es abogado y milita en la JP en Santa Fe, norte de Santa Fe. Y me dice, mirá, me gusta cómo hablas, cómo te expresás, yo quiero eso. ¿Por qué? Dice, te cuento, yo estoy militando y es como que mi imagen está levantando, o sea, como que mi voz se tiene que notar más, pero es como que me cuesta llegar o darle una impronta a mi voz, a mi imagen, y creo que el podcast me puede ayudar. Y realmente sí. Y bueno, la idea que tenía él era juntarse con algún grupo de abogados, debatir cosas legales o lo que sea de lo que hacen los abogados, pero bueno, en sí va... Armando un podcast, claro. sobre ¿cómo se puede decir? Su tema, que es lo que es abogacía, otro lo puede hacer con médicos, siempre con una temática importante. Siempre hay que seguir una temática, ¿verdad? En realidad, lo lógico es que sí, porque a ver, ya te digo, es muy segmentado, muy acotado el estilo. Entonces, si vos hablas de abogacía, dentro de la abogacía tenés derecho penal, derecho de abogado, de civil, comercial, podés dedicarte, mientras más específico mejor, vas a traer solamente el público ese. Exactamente. Ahora, si vos querés hacer otro aparte, con otro nombre y demás, sí lo podés hacer, te da la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, tenés más temas y más temas. Vos me decís, lo único tedioso que tiene es si vos lo haces esperando llegar a algún lado. Es decir, vos lo haces pensando, me quiero hacer famoso por esto, quiero que la gente me reconozca, quiero, no sé, ganar un premio, quiero hacer plata. Llega un momento donde no tiene esa velocidad o ese alcance para traer eso. Entonces hacer con ese motivo, siempre va a llegar un momento que decir, ya está, no, me cansé, es muy tedioso, lo dejo hacer. Tedioso tiene eso. Y después, bueno,
siempre digo que esta charla es para acercarse a los que quieran hacer un podcast, que conozcan lo que es un podcast y que está al alcance de todos. Ahora bien, tiene sus limitaciones porque además del podcast tenés que tener... que lo vas haciendo en la práctica, vas aprendiendo un poquito. ¿Qué es lo que más necesitamos, me parece, informarnos más que lo que vos estás logrando? Informarnos cómo armar realmente un podcast, ¿cierto? Claro, totalmente, pero eso lo vas haciendo de la práctica, por eso no hay tedio. Si vos lo haces a gusto, vas aprendiendo más fácil, vas haciendo la práctica. Total, lo arrancás como lo arranqué yo, ¿quién me va a escuchar? Y en menos de un año participé en un premio de lo que es género paranormal, terror y demás, que se hizo un evento en Buenos Aires. En la categoría podcast salí premiado en menos de un año. ¡Qué bueno! Me han llamado a programas de radio para charlar del tema y es algo que no busqué, decir yo quiero esto para mi podcast. Y llega. Ahora bien, si yo me hubiera mentalizado cuando llegar a eso, tal vez ya lo hubiera dejado en el episodio 6, 10, vamos, 33 creo. Los jóvenes realmente es lo que más están en lo que es la temática del podcast. Nosotros somos un poquito más viejitos y estamos aprendiendo lo que es los chicos por ahí ahora. Es muy lindo esto para las escuelas, ¿qué te parece a vos? Para que ellos lo utilicen como herramientas. Sin duda, mirá. Proyectos, como le dicen, ¿no es cierto? Los chicos ahora es hacer un proyecto de podcast. La otra vuelta me hicieron una entrevista en una radio acá de Junín y me dijeron, ¿cuándo empezaste con el tema del podcast? Y yo la verdad que después cuando me fui, después pasaron creo que 15 días, 20, dije, pará, yo en un momento arranqué con la idea de hacer radio. Pero ¿qué pasa? En ese momento cuando iba a la escuela comercial tenía ciencias naturales, ADICO, que era arte y diseño, y economía. Y yo quería hacer radio, pero estaba en ADICO, que no tiene nada que ver el arte con lo que es la comunicación, tema radio. Y bueno, no fui porque obviamente no terminé economía y, en fin, terminé ciencias sociales. Nada que ver con lo que es. Pero hoy en día creo que es una gran posibilidad para los adolescentes que quieren dejar algún pensamiento o lo que sea. Siempre va a haber alguien que va a conectar con vos. Podés hacer muchas cosas con el podcast. ¿Y qué consejo les daría a aquellas personas que se quieren alentar a hacer un podcast o comenzar al menos con lo que es simple como que hiciste vos, la radio, y de ahí andarse a ver que puedan llegar? Consejo para dar, divertirse. Es lo principal. Yo trabajo solo al aire libre, agarraba mi celular, ponía a grabar de voz y no sé, hacía que hablaba con alguien importante, entonces hablaba solo y después te escuchás y después vas corrigiendo maneras de hablar, pausas o lo que sea. Y después siempre ser uno mismo, porque también me pasó de querer ser, tratando de hablar, al principio no tenía historias paranormales para contar, más algunas que recolecté durante mucho tiempo, y las empecé a narrar yo. Pero ¿qué pasa? Le fui dando un tono de misterio y llegó un momento que me cansé, porque yo no soy así. Entonces, jugabas con las voces, jugabas con la misma voz. Entonces después empecé a hablar con gente que estaba en el mismo tema, que por ahí tenía un libro que trataba sobre estos temas y hablábamos de su libro y un par de cosas más, y bueno, así se fue haciendo, fueron llegando historias que me manda la gente y demás. Pero creo que el auge del podcast fue cuando dije, ya fue, hay que ser uno mismo, divertirse, no poner voces ni nada, a no ser que lo merezca, justamente. Como decís vos, estoy haciendo un libro, bueno, tu libro por ahí para darle otro tono, le metes un poco misterio, ambientación, otras voces, no sé, por ahí sí, pero en mi caso no. Como el tuyo es terror, ¿pensaste alguna vez hacer otro tipo de podcast, que no solamente sea el terror? Sí, he pensado, pero el tema es que cuando uno tiene un alma creativa es como que arrancas con una cosa y después vas dejando todo por la mitad, entonces no quiero, por lo menos haber algún resultado, no sé, de algo más, que diga, bueno, ya anda solo, así, bueno, sí hago otra cosa, pero mientras tanto no, porque si no voy haciendo cositos y lo bueno que tiene el podcast es que es algo que se llama evergreen, digamos, siempre verde, es que siempre está vigente, vos podés hacer algo y no tiene un tiempo y espacio. A no ser que sea algo, una noticia de actualidad que, bueno, lo escuchás acá 5 años y va a ser el 2023. Y lo van a seguir escuchando. Y lo van a seguir escuchando. Bueno, muchas veces por ahí los chicos cuando están aburridos que se ponen a buscar estas cosas, se ponen a buscar historias y ¡ay, acá hay un video! Y se lo ponen a escuchar. Claro. Y por ahí es un video viejo y lo vuelven a escuchar.
Y después otro consejo, la constancia, nada más. Ser constante, porque por ahí me ha pasado, te dejas estar y capaz que pasan 2 meses y no haces nada. Y bueno, y eso te juega en contra porque bueno, estamos donde hacemos las cosas es un negocio, es como trabajar en el negocio del vecino. Cuando quiere bajar las puertas, la baja y también si vos no vas a vender, no te va a mostrar, ¿viste? ¿Y qué plataforma realmente sería más potente, puede decir, que nos ayude al podcast? Como digo, para hacer podcast no solamente es hacer podcast, es decir, va a sonar feo, pero que hagas podcast no garantiza que alguien te va a escuchar. No importa la plataforma que estés. No importa la plataforma que estés. Ahí está. Para que te escuchen tenés que apoyarte mucho en redes sociales. Por eso te decía también por ahí mostrar a una persona que no sos, porque después llega un momento que tenés que mostrarte en las redes sociales. Más, nunca me imaginé que iba a estar acá, pero llegó un momento que sí, tenés que mostrar la cara porque es lo que más empatiza con la gente. Sí. Yo he visto tus videos que subís a Instagram y no mostrás tu cara. En algunos no. No, salvo en los vivos. Ajá. En los vivos y manejo muchas historias de Instagram, donde sí, por ahí me sale arañas en el techo o Wow. El otro día miraba, me dice, che, te queda mal la lámpara, se me había ¿En serio? salido tenía los cables colgando, la lámpara y se le había salido el coso, de la tapa, la tapa el agujero de la pared. Y bueno, ya está, quedó. Total, en 24 horas desaparece la historia, pero no pasa nada. Pero bueno, son cosas que hace el dinamismo y por ahí empatiza y capaz que alguien te dice, mirá, a mí me pasa lo mismo, soy un desastre. Es más, me cansé de que se me despeguen, la saqué y dejé los cables. Y bueno, son cosas que llega a la gente. No tiene nada que ver con el podcast, con la temática, pero es gente que te escucha, que te sigue y nada, y que comparte tus cosas. Es una forma de llegar a otras personas. Bueno, queríamos saber si alguien del público, porque también tenemos el público presente, queríamos saber que tenían alguna duda, alguna inquietud sobre lo que es el tema del podcast. O el fantasmita que anda por acá. Después, ese es un tema que va a seguir Erika en la segunda parte, así que bueno, eso lo vamos a dejar en suspenso. No sé, alguien Así si alguien en las redes por ahí. En las redes, también a través de Marea, si quieren hacer alguna pregunta. Están todos invitados. Que se suscriban, que le a den me nuestro gusta. fantasmita, tenemos nuestra fantasmita que nos pueda decir número de teléfono y que se puedan suscribir. Esos fantasmitas. Le vamos a alcanzar el micrófono para que se escuche mejor. Esto está todo en vivo, todo natural, no practicamos nada, nos están saliendo las preguntas ahí, así que bueno, a ver nuestro fantasmita. Si no quieren ser maldecidos, tienen que suscribirse al canal de YouTube Marea Cultura. Sí, bueno, Erika, la verdad que yo estoy aprendiendo bastante lo que es el podcast, lo que he mirado tus vídeos, he estado en tu podcast de terror también, sí, así que bueno, tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes, pero siempre se nos escapa algo, así que nos ayudarías a que vos planifiques que sea mucho más grande lo que es algo más que nos pueda suceder, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el podcast. Y como decimos, por ahí nos aburrimos de una temática, pasamos a otra temática. Lo principal es hacerlo con buena onda, con ánimo, unirlo, tal vez con una sola persona o con 4 o 5. Hay diferentes formatos, también depende de qué trate, por ahí amerita o no, o la gana de uno también. Porque puede ser, hay varios formatos. Primero hay micro podcasts que son de 5 minutos, 2 minutos, 2 minutos y medio, algo rápido. Después tenés de 15, de 20, y lo normal es que dure 30 minutos, 40 minutos. Hay algunos que ya son programas de radio que duran 4 horas, pero tenés que llenar contenido, sí. O directamente son un programa de radio que sacan el audio y lo ponen en el formato podcast. Hay un montón así. No hay un límite. Es lo que amerite, lo que vos quieras hacer. Eso de acuerdo a la creatividad. Y después, si vos querés, te animás a hacerlo solo, bien. Porque esto es cerrado, no tenés, no es la necesidad de estar con alguien. No hay un ida y vuelta. Más que, como te digo, apoyarte a las redes sociales para lograr una ida y vuelta así con el público. Así que estar en nuestra habitación, por ejemplo, un día, o una tarde, o una noche,
Por ejemplo, a mí me gustaría hacer un podcast, así que en cualquier momento vamos a ver si funciona. Me gustaría hacer lo que es poesía, con música. Y entonces eso, podés compartir una palabra, una poesía, y ahí convertirlo en lo que es podcast. Y después lo podemos cortar, porque por ahí nos equivocamos. Podemos hacer esos arreglitos como para que no se escuche nada del fondo. Por ejemplo, el perro de nuestro perro, nuestra mascota. Sí, se hace. O la dejamos. O sea, hay veces que no se puede evitar, me pasa. Contanos en los una vivos, de esas más que nada. historias que has estado haciendo el podcast y justo te torea el perro. ¿Cómo hacemos? Hay parte que se puede editar, pero bueno, hay veces que se puede editar, ¿no? Sí. Como digo, pero hay veces que te queda medio pisado y medio de la charla. Y queda feo. Queda feo. Y si estás solo, lo puedes volver a hacer. Y si estás en una conversación, puedes pedirle a la otra persona que repita lo que venían hablando. Por ahí me queda medio flojo porque no es la misma. No está en la misma sintonía, ¿no? Claro. Pero bueno, pasa. Y si no, es advertir. Tengo el Cusco que hace quilombo por lo que sea. O sea, si escuchan un perro, no se asusten. No se asusten, que no son es el ruidos mío. paranormales, no sé, digo yo siempre cosas. Me ha pasado, el episodio que estrenamos hoy, creo que no lo edité, va a salir así como está, y el gato se quedó sin agua y empezó a mover el cacho. Nosotros estamos hablando de cosas paranormales de acá de Junín, y claro, otra persona contaba la historia y en un momento empecé a escuchar atrás mío. Y digo, y cuando miré era el gato que no tenía agua y estaba haciendo corriendo cosas. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, eso sería lo natural de lo que sería la historia, lo que es el podcast. Algo natural, algo sencillo, algo de casa, ¿no es cierto? Sí, eso totalmente. A veces lo profesional, como si vos, la radio, algo, un proyecto estudiantil, pero siempre a veces es más lindo hacerlo en casa, con amigos, ¿no es cierto? Sí. En semana, por ejemplo. Sí, totalmente. Es más, hay muchas cosas que vos charlas con tus amigos que decís, nos matamos la pieza, estaría bueno grabarlo, ¿vale? Si alguien lo puedes hacer. Pero bueno, siempre hay que tener para lo que es un podcast también, que a ver, no quiero desarrollarlo mucho porque son un montón de cosas que no nos diríamos más. Tenemos tiempo. pero por ejemplo un guión, donde tenés algunos conceptos básicos. No te digo, acá tengo que decir A, B, C, D, claro. Acá tengo que decir, no, es el punto número 1, A, B, C. Entonces, pues, si es conversacional, por ahí empezás a divagar y tenés un momento que tenés que volver y no te vas a acordar, o por lo menos tener enfrente el guión para decirte, bueno, no desvariemos, volvamos a centrarnos en esto. También cuando está uno, por ahí empezás y cuando uno conecta con la gente, como te digo, el otro día hablaba con tal, no es que estoy zanateando, sino que realmente fue así, y por ahí te vas, y querés hacer algo en 5 minutos, y terminás a hacerlo de 15 o 20, y cuando querés volver, ya te fuiste con el tema y perdió el sentido. Se puede hacer para eso. Pero en fin, es cuestión de cada uno. También lo podés dejar así, chao. Siempre va a haber alguien que va a conectar con vos. Siempre el público se conecta según la temática, así que bueno. Y acá, hablando un poco de lo que es el podcast en Argentina, ¿cómo está pisando? Cada vez hay muchos más. Sí. Y eso que todavía no tiene habilitado la monetización para recibir dinero por publicidad en dólares. Hay otras formas, pero bueno. ¿Y acá en Junín, en lo local? No. Acá en lo local no he conocido gente, seguramente debe haber. No creo ser el único innovador que hace podcast, pero debe haber. Hace poco conocí a las chicas de Mamá Quiero Ser Cool en un evento que no sabía que hacían podcast. Y está bueno conocer a otras personas y charlar sobre lo que nos pasa también. Ahí está. Y hacer catarsis y demás. Bueno, así que las invitamos a todos los que están haciendo podcast en Junín, acérquense acá a Marea, así que bueno, podemos hacer una gran charla de todos los podcasts. Sí, seguramente. Así que eso es muy bueno. Ahora sí, vamos a empezar con el programa Terror Garage. Ahora sí, con Terror Garage Podcast. Bueno, como les dije, ustedes no estaban, la gente tampoco sabe, pero hace poco, cuando vine y presentamos el tema del podcast, acá en Marea Cultura,
cuando empezamos a hablar de estas historias paranormales que tanto nos gustan a todos, pasó algo raro. Mientras estamos hablando, justamente detrás de esa columna que está ahí. Estoy yo cerca. Claro, pero no, ahora está más lejos. Estamos hablando justamente, estamos probando el living de Marea, lo estamos probando, y empezamos a hablar de temas paranormales. Pero ¿qué pasa? Cuando estábamos hablando en un momento, de este lado, sobre aquel pasillo, se prende una luz. No, al ser nuevo, no vengo seguido acá, digo, bueno, debe ser algún sensor, una luz que se prendió por algo. Seguimos hablando, la otra persona mira para el costado también, pero nada. Claro, después cuando terminamos de la charla sobre el tema podcast y demás, digo, se prendió la luz, ¿no? ¿De qué era la luz? Le digo. Me mira la otra persona, me dice, sí, se prendió, ¿no? No sé de qué es, y empezamos a probar. Yo dije, bueno, le digo, no te dije nada porque pensé que era una, no sé, por el tipo de luz, una camioneta que giró en la esquina y hizo el reflejo con la luz, iluminó para adentro. Y después digo, no, pará, porque estamos acá a mitad de cuadra, no estamos en una esquina para que gire una camioneta o algo. Y bueno, dice, no, debe ser el sensor, fuimos hasta la puerta, probamos el sensor, no llega hasta acá porque ilumina la parte de acá, esta pared. Y tampoco, bueno, probamos la luz de arriba del pasillo, miramos tampoco, porque la luz no venía de arriba, sino que venía, bueno, las luces de acá, venían derecho, así. Y quedó. Después del tiempo que seguí viniendo y esas cosas, no pasó nada, a pesar que tratamos de buscar a ver qué puede ver. Pero me acabo de dar cuenta de algo, que hay una persona que ya no está más acá, que no viene tan seguido, que tal vez, al hablar de estos temas, era justamente algún tipo de mensaje o algo de que era para esa persona. Así que puede ser. Capaz que sea lo que también, capaz que está acá, no sabemos. Esperemos que esa persona. Espero que se lo lleve o que siga acá. Sí. Bueno, la verdad que comenzamos con lo que es la parte de tu programa. Y bueno, paranormal. La palabra paranormal. Algo fuera de lo normal. Fantasma, ¿qué más? Leyendas. Claro, lo que es paranormal en sí sigue siendo algo normal. Va en la misma línea que lo normal, pero la vereda enfrente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, como por ejemplo una luz, se prenda, es algo normal. Sigue siendo normal. Ahora bien, que se prende en un contexto donde estás hablando justamente de estos temas, que empecés a probar que no es la luz de la calle, no es la luz de un sensor, no es la luz del ambiente. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde vino? Bueno, hoy, antes de empezar con todo esto, el equipo funcionó mal. Hemos tenido problemas, que vamos a contarle al público. Teníamos todo organizado, todo ordenadito, pero algo sobrenatural sucedió con nuestros equipos. Así que bueno, ya comenzamos desde la primera hora. Hemos empezado tarde el programa, pero bueno. Y tenemos muchas historias paranormal. Por ejemplo, Erika, creo que tiene una. No, yo no tengo historia. ¿No tenés historia? Yo tengo un contexto que por ahí a muchas personas no sucede, no se sabe si es algo paranormal, porque clínicamente lo que dicen los médicos es algo que te pasa porque estás muy estresada, porque te estás en una etapa mala, lo que es la parálisis del sueño. ¿Cómo sería? La parálisis del sueño es cuando vos te vas a dormir. Frecuentemente a mí me pasaba cuando yo dormía boca arriba. No me pasaba ni cuando dormía de costado, simplemente cuando era boca arriba, que mi cuerpo se paralizaba. Y solamente podía mover los ojos. Yo escuchaba todo lo que hablaba, por ejemplo, estaba en la tele prendida y estaba escuchando un programa que estaban dando en ese momento. Sabía dónde estaba la mesita de luz, sabía dónde estaba el placar, todo. Pero era mi cuerpo que no se movía, solamente movía los ojos. Y en ese momento muchas personas, y yo también lo digo, hemos coincidido que en esa etapa sentimos que hay una presencia, que hay alguien ahí mirándonos. Y esa persona se nos acerca, se nos sube arriba y nos quiere por ahí asfixiar, mover de alguna forma. Y cuando uno quiere gritar, quiere pedir auxilio, la voz no sale. Y pasa mucho tiempo. Y cuando lográs salir de ese
estado, sentís como si todo hubiera sido un sueño. Pero la tele sigue dando el mismo programa que vos escuchabas. El mueble sigue en el mismo lugar donde vos lo viste. Vos seguís en la misma posición donde te fuiste a dormir. Es una etapa que hemos coincidido muchas personas en que hemos estado ahí. Y es siempre lo mismo, la misma presencia que está por ahí sentada al lado de tu cama y la tenés ahí, vos no te podés mover. Es una desesperación muy fea. No, bueno, entonces te cuento lo que me ha sucedido. Yo también tengo un poco de lo que es, ¿cómo se puede decir? Una vivencia, ¿no? Algo, mi nena, la tenía al lado y digo, hija, ¿qué estás haciendo acá al lado mío? Y la llevo a su cuarto y mi hija realmente estaba durmiendo en su cama. ¿Quién tenía al lado? Así que después he sentido mover cadenas, he sentido mover ollas, he sentido mover que la televisión o la radio se prende sola, muchos paranormal. Lo he vivido, personas que también me han atacado en la noche, y bueno, los médicos también a veces dicen que es eso, que a veces es el estrés y eso, pero ¿qué piensa la gente? ¿Será el estrés o realmente existe lo que es el paranormal? Pará, porque vos me estás hablando de algo bastante áspero. O sea, yo quiero que te pongas, o sea, que nos pongamos en el lugar tuyo. A ver, vos estás haciendo la cena, estás lavando los platos, todos se van a dormir, vos sabés. Es parte de la rutina, ¿no? Sí. Parte de la rutina. No sé, lavar los platos, se van todos a dormir, aprovechás que queda todo en silencio y te vas a tomar unos mates, ponele. Viene tu hija y decís, bueno, se despertó, quiere algo, bueno, sí, vamos, te llevo a dormir. Pero te encontrás con que ya estaba ahí. Estaba en la cama mi hija. Mi hija realmente estaba en la cama. ¿Y en ese momento qué hiciste? Esa fue porque una. Yo la agarré de la manito y la llevé hasta el cuarto, pero después cuando vi que tenía algo, no sé, en ese momento me congelé, no sé, me asusté, como se puede decir, realmente fue un susto muy grande. Después sí tuve otro porque esa persona, esa nena, que pensé que era mi hija, también se me presentó en la cama yo ya durmiendo, entonces yo sí me levanté a la noche, la agarré otra vez de las manitos y la reté. Pues hija, ¿qué estás haciendo levantada a esta hora? Y cuando la llevo a la cama, estaba mi hija realmente durmiendo. Y la persona que estaba al lado mío se me reía. Y después desapareció. Así que eso fue algo de los tics, mucho más de lo que, bueno. Pero ¿tenía la misma cara que tu hija o era otra? Sí, era idéntica a mi hija, era mi hija. ¿Y se reía con la misma voz todo? No. Ya ahí extorsionaba su voz y su mirada. Y después desapareció. Así que eso fue una de las cosas más allegadas. Así que bueno, esa es una de las tantas. ¿Pero siempre pasó en la misma casa, en el mismo lugar? Siempre pasaba, cuando yo vivía mucho tiempo en el campo, ahí donde sentía que las cajas se movían de lugar, o a mí me gustaba mirar un programa a la noche, del día, hacer la noche un programa de radio. Pero cuando nosotros íbamos a dormir, a acostar, todo en silencio, la radio se prendía y yo escuchaba el programa. Me hacía, pero su voz era extorsionada. Y era muy gruesa, como se puede decir, bastante. Y además de, bueno, moverse las cosas. ¿Y ahí fue donde te pasó lo de la nena? Lo de la nena fue acá en Junín, cuando ya estábamos acá en Junín, en mi casa, sí. Así que bueno, es algo tanto de eso más potente que me ha llegado, fue eso. Bueno, y ahí donde escuchaba las cadenas también, porque hay muchas historias de campo. Sí, en el campo se escuchaba mucho lo que eran las cadenas, o ruidos, o movimientos en los techos, que a veces decíamos que eran los gatos o algo, pero no, realmente se movía lo que era, o quedaba una puerta abierta y estaba cerrada. Digamos, todas historias así, esa vivencia que uno a veces piensa, ¿qué pasó? ¿Qué tocamos? ¿O lo olvidamos de algo? No, y estábamos recontra seguros que esa puerta o esa ventana estaba realmente cerrada. ¿Y nunca le pasó, por ejemplo, escuchar perro, tropilla y esas cosas? Sí, por supuesto, sí. Mucho de eso, sí. Lo que sería perros ladrando, pero nosotros no teníamos perros, o no había mucho por ahí lo que acá
¿no es cierto? Pero lo que más me impactaba fue lo de mi hija y, bueno, las cajas. Nosotros teníamos cajas en el campo, por ejemplo, en una parte de la habitación, y se movían todas, se corrían del lugar. Y si no, en la cocina, por ejemplo, había cadenas, se movían cadenas. Nosotros íbamos a mirar y realmente no había nada. Así que bueno, ese es un poquito de lo que... Pero por ejemplo, vos decís, bueno, en el campo, pues yo dibujo siempre no porque uno no cree, sino porque busca las cosas lógicas. Claro, por supuesto. Yo siempre digo, la gente que vivió estas cosas, primero que no juega con las cosas que dicen. Y después siempre que las vivió se planteó un montón de veces analizarlo lógicamente, de todas las formas posibles. Puede ser, no sé, puede ser que justamente... Ponerle ratas que sean, está en el campo. Claro, sí. Los ruidos en el techo, vino el gato, saltó el gato, vino otro gato, saltó... un montón de gatos, venía justamente en el techo en ese momento. También hay otra situación que siempre a veces pasa, que siempre en el ropero, el de acá en Junín, de mi casa, siempre en el ropero había una mujer que siempre me estaba observando y mirando. No, puede ser la ropa, juntada la ropa. Claro, pero no. Un pensamiento coherente. Que claro, dice, ahí está lo que decía. La forma para no asustarte también uno, porque uno cuando... Yo echo la culpa al gato. La culpa al gato. El gato Lo que a veces el gato abre la puerta, cierra, o como vos me había contado hoy, de lo que era que el gato tenía sed y movía el tarro. Claro. Así que, y te queríamos preguntar, en tu historia, ¿no? Algunos invitados, algo que te haya impactado a vos de esas historias así. Siempre me pasa lo mismo cuando me preguntan algo así, no sé qué responder, pero sí. Una que recuerdes, que digas, wow, que te hayas quedado no helado, pero que te pase por la cabeza. O que ya te haya quedado como, ¿cómo se dice? Obsesión, digamos. Hay una chica, si lo busco, una chica de Entre Ríos, que contó historias, creo que se llama algo de 27 historias cortas que ocurrieron en Entre Ríos, una cosa así. Pero las conté, porque fue una batería de historias. La fui mientras hablamos y empezaba historia 1, historia 2, 3, 4, así más o menos 27, 24 historias. Es más, creo que fueron más. Y la verdad que, como vos decís, tropillas de animales no. Pero dice que la casa donde vivía, sí le pasaba, por ejemplo, de tener como acá, ¿no? Una casa adelante, otra atrás, y que en una parte venían los padres y en otra venían los del marido. Y que en la casa adelante, un día los padres se fueron y ellos no tenían llave, nadie tenía llave. Y escuchaban que alguien desesperado buscando cosas, batía olla, las alacenas, todo. Cuando venían los padres, estaba todo cerrado. Miento, y en un momento era como un predio la casa antigua, y tenía alrededor todo un libustrín alto y parte de construcción en cemento, ¿no? Con ladrillos y todo. Y tejido de alambre. Y una puerta vieja, esa de hierro, con un candado, el ferroviario, ese grandote así. Y dicen que después de escuchar de que revolvieron la casa de los padres, escucharon la puerta que se abrió y se cerró. Lo raro es que después, cuando fueron a ver las casas cerradas, todo intacto, la puerta de la calle también, el candado no le pegaron como una masa, como nada. Entre todas las cosas que le pasaron, creo que esa fue una de las que sí me quedé perseguido. Y después, editando, salían voces. No se llega a escuchar bien, pero hay una que lo compartí en Instagram, que es como que hablábamos de sombras, de cosas negras. Incluso dice que una vez un amigo fue a la casa y en el piso de arriba le llamó la atención de ver una mujer con un nene que lo tenía así, como que le cantaba la canción de Cuna. Cuando va a ver, tenía otro rostro en la mina, y también creo que desaparecía, una cosa así, pero se escuchaba el llanto del bebé y todo. Y la chica esta contaba que muchas historias así heavy le pasaron, y cuando dice así, cosas que no te podés imaginar. Y en el audio, cuando el grito se escucha, sigue ahí, o sigue aquí, o siguen aquí. Se escucha, pero bien clarito. En cortes, como decís vos con el tema de la radio, cuando se cortes se escucha, sigue ahí, o siguen aquí. Como que se intenta ese espíritu comunicar a través de la radio. Hace poco, el episodio que sale hoy a las 10 de la noche, hablando en un lugar de acá de Junín, también pasó lo mismo. Un muchacho que tuvo una fiambrería
Villa del Grano, no me acuerdo bien la calle, porque la persona que me contó tampoco, es preventista justamente y le llevó la historia porque hablando una cosa de otra, le comentó el chico. Puso una fiambrería de cero y en un lugar alquilado, allá en Villa, y resulta que tenía problemas, por ejemplo, de que le apagaban las heladeras, llegaba el otro día estaba todo desconectado. O por ejemplo, tenía bueno, ya Villa todo viejo, tenía las persianas, ¿no? Que dicen que son con cadena, que son todas cadenas entrelazadas, y dice que a la hora de cierre, de 9:30 a 10 cerraba, bajaba la persiana y tic, 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 el vidrio del almacén. Abre, subía la cosa de nuevo, nadie. Y así un par de veces como diciendo, alguien me está jodiendo. Hasta que fue, se cansó y no. A ver, siempre te llega alguien a la hora de cierre porque quiere un pan, una leche, Sí. y bueno, abrí y no había nadie. Y otras veces le pasaba, por ejemplo, tenía como una cocina, una parte aparte Sí. del lugar, con una cocina donde se ponía a tomar mate, mientras no había gente. Entonces le puso un timbre afuera para que la gente tocara el timbre y se diera cuenta. Y después, bueno, el llamado de ángel y todo. Y el local era tan viejo que tenía incluso piso de parquet. Entonces él se iba a tomar mate, escuchaba el timbre, escuchaba la puerta y escuchaba el tum 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 del piso. Cuando va a haber alguien, dice, sí, ya voy, va, nunca había nadie. La puerta cerrada con llave, bueno, todo intacto. Cuestión que, bueno, se le pudría la mercadería, obviamente, se la arruinaba, cerró por eso. Antes de cerrar llegó un tipo que no era del barrio y le dice, mirá, sí, qué bueno, dice, bueno, pero te voy a contar algo, dice, acá no es ningún local dura porque acá tienen problemas y se van, porque acá dicen que se suicidó el dueño legítimo, se colgó acá adentro y ningún local dura por eso. Así que... Y a través Y en eso se sí. escucha también, cuando cuenta la historia se escucha un voz así media rara y sale hablando él, pero también es rarísimo. Y a través de tu programa, ¿no es cierto?, que es a base de lo que es paranormal, ¿fue por algo que has experimentado vos, algo de chico o algo, y te llevó a hacer esto? ¿O realmente cómo comenzó? No, en realidad siempre me gustó el tema, siempre me gustó, me pareció ¿Te atrae? Me atrae y siempre digo lo mismo. Creo que siempre estuve en el lugar indicado donde después de un almuerzo, de una cena, de algo, se empiezan a contar este tipo de historias cuando no hay nada más que hablar y se empieza, así que bueno, y qué tema, che, y bueno, empiezan a intentar, claro. Hay muchas de las historias, por eso comencé con el podcast, creo que son 4 o 5 historias que fueron las más extensas que me han contado, que las fui recopilando a medida que bueno, pasó el tiempo, siempre me gustó. Creo que desde que tengo uso de razón me gustaron las historias y las fui recordando como me las acordaba ¿Y has visitado algún local, algún lugar específico donde hay fantasma, paranormal? ¿Has visitado? No, todavía no. Todavía. Como para decir, Está planeado. a ver si hay algo. ¿Y tu programa futuro? ¿Te gustaría proyectar eso? O estamos en vivo, en una casa que haya estado en un hospital, en algún lugar que esté supuestamente que haya, ¿no? Sí, está bueno porque acarrea gente, pero por ahí no sé si es algo que me gustaría hacer. ¿Te animarías? No por miedo, no por miedo, sino para hacer algo, me gustaría algo bien hecho y para hacer algo bien hecho se necesitan otras cosas que por ahí el podcast no lo permite, pero mientras sea relatado o a modo crónica, que he hecho tipo una crónica también, está bueno. ¿Y el público? ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿Tienen alguna historia paranormal? ¿Alguna vivencia? ¿Algo? A ver. Gonzalo tiene uno. Bueno, bienvenido Gonzalo. Traete una silla. Te vamos a ceder el lugar. No, si tenés varias, Acá todos- sentate. Adelante, Arrimate al a fogón. nuestro living. Yo me voy a correr un poquito por aquí, permiso. Bueno, contanos un poquito de tu historia. Bueno, tengo varias, pero bueno, voy a contar una de ellas. Yo estaba en mi casa, solo. Me entro a bañar, cuando me entro a bañar se apaga la luz del baño, pero en el resto de la casa había. Pero eran las 6 de la tarde.
pero como es un baño ciego que no tiene iluminación, lógicamente está oscuro. Lo que primero pensé, bueno, el foco está flojo. No, después yo revisé y estaba todo bien. Dije, ¿por qué pasó eso? No sé. El momento de Encima bañándose, sin defensa, sin nada. Después otra de las historias así, o sea, historia no, me pasó. Estaba durmiendo y eran como las 2 de la mañana. Yo estaba con el televisor prendido, lo apago porque ya me había dado sueño. Y como a la media hora o a la hora se abre la puerta. Lo que uno primero piensa es la brisa del viento que la abrió. Bueno, me levanté tranquilo, la cerré y la apreté, porque ¿viste? Por ahí a veces queda mal cerrada, se vuelve a abrir. Bueno, me acuesto, me entreduermo y escucho que se vuelve a abrir. Pero esta vez no se había abierto un cachito, se abrió completo hasta la pared. Y ahí me tapé la cabeza. Bueno, esas son una de las tantas. Genial, loco. La verdad que es sorprendente. La verdad que cada uno cuando tenemos algo que, como dice Antonio, por ahí lo reímos y todo, pero cuando lo vivimos es algo que nos impresiona o que nos hace sentir mal, nos paraliza, porque no entendemos, queremos ver lo que es la ciencia, queremos ver lo que es, como decía Erika, los médicos que nos dicen qué es lo que tenemos realmente, si es porque tenemos cansancio en nuestro trabajo o realmente vivimos en una sociedad que estamos compartiendo con lo que es lo paranormal. Y a veces tenemos que entender y convivir con ciertos espíritus que a veces no quieren estar donde tendrían que estar y bueno, conviven con nosotros, especialmente en lugares como Marea Cultura, que tenemos nuestro fantasmita. Que no está hablando. Que no está hablando, hoy está mudo. Dijo que iba a contar una de sus historias. Sí, cada vez que yo vengo siempre digo buenas tardes o buenos días Marea y a veces no me responden. Yo diría que no sé qué me va a pasar ese día que me responde y estoy sola. Pero bueno, esa la vamos a contar en la próxima. Así que bueno, y tenemos muchas. Así que bueno, nuestro público acá presente, pero seguro que a través de las redes sociales, seguro que va a haber muchos mensajitos, seguro que bueno, en tu programa también Antonio, seguro que también va a haber muchos comentarios, muchas preguntas. Mira, a mí me sucedió esto, bueno, hay muchos, bueno, mis suegros que justito ahora se retiraron, pues yo también tengo muchos que le han sucedido, también en el campo. Creo que en la parte de las zonas rurales, no sé por qué, siempre está la zona principal, como se puede decir, donde está más que lo que es la ciudad. ¿O será que en la ciudad tal vez no le damos mucha importancia? Más de lo que le pasó a Gonzalo, que en ese momento estaba completamente solo, y ahí uno reacciona, ¿no es cierto? Estamos solos, ¿qué pasó? Bueno, pero creo que las zonas rurales siempre son los que más vagan nuestros bueno, espíritus. a mí me pasa cuando miro películas de terror. Miro películas de terror y me imagino que todo me da miedo. Ahí sí veo de todo. Veo una película de terror y me da miedo. Eso me da miedo todo. Ahí lo imagino todo. Eso también pasa. Bueno, y Antonio, ¿vos ninguna historia? No, ahora O una de tu familia, por ejemplo, que te hayan contado tus abuelos, por ahí tus abuelos, por ahí te cuentan, dice lo que me pasó, la luz mala, pasó. No, pero ahora que Gonzalo Muchísimas contaba, gracias, Gonzalo. Gracias. que contaba la historia de Gonzalo, me estaba acordando, que igual es el tema de la ruralidad y demás. Acá, en una casa que viví, yo estaba en la compu, imagínate, tenía una casa grande, lo único que tenía era la compu. Cuando alguien se muda, recién lo único que tenés es un par de cartones de manzana, la cama en el suelo, lo más importante tenía el escritorio para la compu y la compu. Y en un momento estaba en la compu, me acuerdo que era verano,
y en un momento se abre la persiana que tenía a mi derecha, la ventana, sola. Y yo digo así, de reflejo, cerrá la ventana. Y hace ¡tac! Y se cierra. Yo dije, pará, esto no es real. Miro y digo, si hay alguien acá, abrila de nuevo. Y se abre un poquito. Apagué todo y me fui a ver tele. Y como dice Gonzalo, con la tele a fondo, no la sábana, la tele a fondo y mirando así solo. Pero eso sí pasa. Después sí me ha pasado, por ejemplo, cuando tenía 15, 16 años, siempre lo cuento, que no sé si fue paranormal. Siempre en el verano nos juntamos en la casa, en realidad todo el año nos juntamos en la casa de uno siempre, que vivía cerca de Chacabuco y de Valle, por ahí. Y volviendo a la casa de mis viejos, que era casi en el centro, casi llegando al centro, vuelvo tipo 2 de la mañana, 1 y pico más o menos, y en un momento a mitad de camino, creo que era cerca de Garibaldi, por ahí, se apagan todas las luces, empiezan, como las películas empiezan, miro para el costado y la otra cuadra también, o sea, eje X y se cortaron las luces. Pero donde estaba yo, porque las otras por ahí 2 cuadras se veían las luces. Digo, bueno, ya sigo caminando. Total, el camino era el mismo todos los días y hace 20 años atrás no pasaba nada acá. Y el camino lo conocía, así que era verano, todo despejado, veía con la luz de la luna, veía normal. Y en un momento llego, como te digo, no sé si en Garibaldi, qué cuadra era, había un liquidámbar, un árbol alto, altísimo, y en ese momento empiezo a escuchar, miro para arriba, y la copa del árbol que se movía en las ramas así, con todas las hojas. Debe ser un carancho, una paloma que se cae del nido, y empieza a caer. Cuando cae una persona, ¡boom! Hace el suelo. Pero no una persona, una sombra. Imagínate que ya estaba oscuro, era una sombra, más oscuro que la misma oscuridad de la noche. Cae así, se para de rodillas, cae en rodillas, se para mirándome, porque lo primero que hace me mira, se empieza a parar así, se da vuelta y me queda mirando. Yo dije, ¿acá qué hago? O vuelvo para la casa de mi amigo o encaro para los mi viejo. Me mira y sale para un costado. Cuando digo, bueno, ya fue, sigo para adelante, me voy abriendo para un costado, cosa que si sale salgo más rápido. Y no había nadie. No había nadie. Contra la pared había una casa que la estaban haciendo, todas las ventanas tapialadas, la puerta toda murada, tenía un coso más alto que esto en la pared. ¿Qué fue? No sé. Pero fue rarísimo. No sé si es un fantasma o lo que sea, pero fue raro. Así que... Siempre le cuento esa historia y llamativo, no sé. Algo sorprendente, la verdad. La verdad que estamos todos mudos, atentos, escuchando. La verdad que nuestros oyentes seguro que deben estar ahí sin moverse y seguro que sí, mirando las ventanas, las puertas, contando. Así que bueno. Y sí, acá en Junín la verdad que yo he escuchado mucho, porque a mí me gusta la temática, la verdad que me gusta mucho lo que es esto, y he escuchado en hospitales, he escuchado mucho en lo que es las facultades viejas, que por ahí, sí, acá la parte de arriba. Conoció el de la casa abandonada, que está al frente del Marianista. Ahí hubo una época en que muchos se querían meter para ver lo que había. Porque se decía, ¿no es cierto? Que sí, había se mucho... decía que había una presencia de un hombre mayor, que era una nena que se veía en la parte de arriba de la casa. Una nena dice que veía que sí, supuestamente la sacaron, la lograron fotografiar. Pero hace años atrás. No sé si será verdad o no, porque también se crea dentro de las casas abandonadas, claro, y demás, toda esta sí, mística de ir, me pasó tal cosa por ahí por su gestión, y uno va contando y se va haciendo un pasamano que cada uno le agrega un condimento, que es lo lindo también de las historias, pero por ahí capaz que no pasó nada, normalmente. Y en tu programa siempre yo, que te decía hoy, yo te sigo, y tenés muchos invitados, ¿no es cierto? Y hay no me puedo acordar en este momento el nombre, un señor que siempre cuenta, hace mucho tiempo creo que estuvo invitado tuyo, y contó algo que la verdad que a mí me dejó sorprendente ahí,
temblando, había contado algo, creo que del campo, pero la verdad que mucho no me acuerdo, pero historias así como estas, de jóvenes que te cuentan algo, que más que nada la juventud, que le hayan sucedido, pasado, a través de un mensaje, ¿no es cierto? Porque por ahí no se animan a contar, ¿no es cierto?, en vivo, en directo, porque los jóvenes siempre le dicen, tenés que ir al psicólogo, ¿no es cierto? Siempre por ahí les pasa eso, más que a una persona grande. Y que te haya contado a vos, una persona joven, En realidad sí. asustado, digamos, seriamente, no como algo súper bien por arriba, sino algo con temor. Con temor no. Ya, como hablábamos recién con Gonzalo, a ver, uno se ríe y la gente se ríe porque a ver, Sí. vos lo contás y no lo podés creer y vos te reís de vos mismo por Sí. la situación, ¿no? Por lo loco, no porque uno no crea ni nada. Incluso de nervios también, Sí, de reír, también. porque es la realidad. Pero así asustado de me está pasando esto ahora, no, todavía no. Pero sí muchas historias de que en su momento me pasó tal cosa, ahora qué fue, no sé, pero fue extraño. Eso sí, hay un montón. Hay gente que sí, que bueno, cuando era chico me contaron mis viejos que pasó X cosa. De eso sí hay un montón. Pero que estén pasando ahora en pedido de auxilio, ayudarme vos que está en el tema. Claro, Nunca- ahí nunca me está pasó. claro, sí. En eso, bueno, queremos comunicarle entonces a bueno, jóvenes, personas que realmente tengan algo, que no tengan miedo, y bueno, siempre hay un profesional, alguien que más o menos esté en lo que es la temática, lo que es paranormal, lo que es, pero que no tengan miedo, Contar su historia. sino contarla, sin tener miedo, y bueno, siempre hay alguien que siempre nos ayuda en eso, porque de mi parte me ha pasado muchas veces seguida, hay otro que tal vez le ha pasado una vez y nunca más, y hay otro que viven con el tiempo de que viven como que ese fantasma vive en ese lugar y no deja vivir en paz, por ejemplo, a la familia, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, ya llega a otro extremo, más que un paranormal, un fantasma. Así que más que nada es eso de que puedan contarlo y buscar ayuda en ese tema. Que a veces la mayoría dicen, está loco, pero no es que la persona está loca, sino es que tiene esa vivencia con ese espíritu y, bueno, siempre buscar un profesional. Así que, bueno, la verdad que alguna historia más, no sé, del público, algo para contar por acá, ¿nada? Yo ¿No? no sé si sirve, pero tenemos un oyente en vivo que se le acaba de cortar la luz mientras se está conectando a mirar esto. Adelante, Fernando. No, un oyente. Alguien que está mirando esto en vivo y se le cortó la luz. Se le cortó, bueno, sin ningún problema. De nombre, Elisa. Por si le quieren mandar un saludo. Por supuesto, un besito y bueno, Que vuelva a la luz pronto. Que que vuelva vuelva a la luz pronto y bueno, y a seguir acá con el Antonio, que él siempre está con esas historias. Bueno, si quiere contar ella acá en podcast, dando tus redes sociales, ¿cómo lo podemos comunicar? Comunicarse directamente, tengo todo unificado. Es Wow. @terror paranormal podcast en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en Spotify también. Wow, la verdad que La vamos a seguir, muy ¿no? completito está. Después la página de Marea lo va a subir, te vamos a seguir etiquetando como te hemos etiquetado estos días. Sí. Y vamos a estar pendientes de lo que vas a subir hoy. Hoy a las 22. Contanos algo, por favor. La fiambrería es una. Atentos, atentos. Las tantas historias que hay. Y después no se tiene que escucharlo porque realmente es también Sí, otra no, se va a batería hacer- de Se va a historia. hacer un spoiler, entonces no queremos spoiler, vamos a esperar a la noche. ¿A qué hora hablará? La verdad, ¿a qué hora? A las 10:15. ¿10:15 de la noche? 10:15 de la noche. O a las No 3 de será la muy mañana tarde. donde aparece todo. ¿No será muy tarde, muy terrorífico ese horario? Sí, pero te digo la verdad, hay mucha gente que lo pongo ese horario porque ya saben y los descargan para arrancar el lunes el A día la laboral. mañana. El día laboral Ahí escuchando. está. Digamos, ¿quién lo escucharía a esa hora? Además tu voz es una voz muy gruesa, así que danos una introducción, algo de
empezar Una tu historia. programa. Por favor, ¿Tenés los micrófonos? lo queremos hacer ahora, ya. No. Por- Una dale. historia, un himno que te Sí, a acuerdes. ver. No, Natural. pasa que arranca natural, es siempre igual, siempre agarro como Pero- si fuera una charla como ahora. Sí, pero tu voz sale diferente. Yo Exacto. los he escuchado, te sale muy diferente. Ah, Como digo, que más, le Sí. metes más misterio, más. no le meto Sí, misterio. sí, le metes. Muy misteriosa es su voz. Y Habla cuando comienza. pausado, entonces sale diferente. Puede ser, no. Es más, bueno, error mío que me decís, yo no, No, escucho, no. no escucho mi podcast. Realmente eso tendría que hacerlo para mejorar, pero no lo escucho. Lo escucho cuando edito nada más y ya está. Pero realmente no. No sé qué voz uso para... No, la verdad que sí. Digamos, es un horario que yo, como haría mucho. Yo lo grabaría, lo escucharía el otro día. No sé Después de si. la tarde lo subo. Porque ¿Y cómo para ahí? No sé si entre las cobijas así. No sé, la verdad que. A ver, ¿vos cómo estaría un día para vos en podcast? A verlo, contanos en el programa, Antonio. escucharlo, y yo lo he escuchado por ahí a la tarde. a la tarde. Yo he mirado películas de terror y... Pero siempre a la tarde. No, a la noche. Cuando lo he mirado una película a la noche era acurrucadita. Estoy con mi pareja, yo acurrucadita, él así con el celular, no le importaba nada, yo acurrucadita ahí, toda tapadita. Un poco más me le subía así para que me cuide. Y después, al terminar la película, acompáñame al baño. Acompáñame al baño. Ahí donde. No te vayas, espera que salga. Creo que el perro notorio, mi amor, no tenemos perro. No tenemos- O el gato El que gato. anda arriba del techo. ¿Quién rajuñó la pared? El gato. El gato. Así que bueno, la verdad que te queremos dar muchísimas gracias por estar acá en el Living de Marea. Te queremos dar las gracias por enseñarlo primero lo que es el podcast. Gracias por estas historias, por compartir. Queremos que vuelvas de nuevo con más. Así que, bueno, Cuando gusten estamos. por supuesto. Así que, bueno, Marea Cultura te da nuevamente la bienvenida, que vuelvas seguido, que estés acá con nosotros. Un aplauso grande, por supuesto.